siguiente ponencia, Irene Vázquez. Pedimos que suba y vamos a hacer mientras una breve reseña de su currículum. Es graduada en fisioterapia por la Universidad de La Coruña y especialista en disfunciones del suelo pélvico. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Fisioterapeutas Especializados en Pelviperineología y miembro de la Comisión de Suelo Pélvico del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia. Actualmente desarrolla su propio proyecto asistencial en el ámbito clínico privado, atendiendo a pacientes con dolor pélvico. El título de su ponencia es Papel de fisioterapeuta en el paciente con dolor pélvico. Bueno, muchas gracias, antes de nada, por la invitación del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. Es un honor para mí estar aquí, a pesar de que el viaje ha sido muy largo, porque vengo desde La Coruña y las comunicaciones no son muy buenas, aunque no nos podemos quejar porque por fin nos han puesto un tren de alta velocidad a Galicia. Bueno, mi ponencia, quiero hablar un poquito sobre lo que me dedico al día a día, que es, yo estoy especializada en suelo pélvico y principalmente atiendo pacientes con dolor pélvico y con dolor pélvico de tipo complejo. Entonces me gustaría hacer una reseña, aunque muchos de los aspectos ya han sido hablados por ponencias anteriores, pero bueno, me gustaría hacer un poquito una reseña sobre el papel que tenemos los fisioterapeutas en este ámbito. Vale, pues por ponernos un poquito en situación, todos sabemos el modelo biopsicosocial, que es el modelo del que nos planteamos hoy en día el abordaje del dolor. Los fisioterapeutas estamos muy bien formados, o por lo menos deberíamos estarlo, en la parte biológica, pues toda la parte de patología, anatomía, fisiología. Eso está claro que es un tema que se aborda en las universidades en profundidad y en las formaciones, pero hay otros aspectos, como son los factores psicológicos y los factores sociales, que realmente nos tenemos que plantear hoy en día si en nuestra práctica clínica los estamos teniendo en cuenta y estamos realmente planteando nuestros tratamientos acorde a este modelo. Por poner dos definiciones de lo que es el dolor pélvico, la IAS lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, que eso pues ya lo sabemos, que no tiene por qué haber un daño en los tejidos para que haya un dolor en la pelvis, o descrita en términos de dicho daño. Otra definición que nos da la Asociación Europea de Urología sería el dolor pélvico como un dolor que se percibe en estructuras u órganos que están dentro de la pelvis o en relación con la pelvis, en ausencia de patología aparente o infección, y este fenómeno de dolor se puede etiquetar como un síndrome de dolor pélvico. La pelvis, bueno, yo quizás será porque me dedico mucho a ella, a mí me parece maravillosa, maravillosamente compleja, pero es maravillosa. La dificultad que tenemos en ella a la hora de tratarla es que en ella convergen tres sistemas bastante importantes, que son el digestivo, el reproductor y el urinario y excretor, ¿vale? El suelo pélvico, que está tan de moda a día de hoy, eso está muy de moda, lo definiríamos como eso, el conjunto de músculos y ligamentos que cerrarían la pelvis por la parte inferior. ¿Qué es lo que pasa? Y esto se ha estudiado y se sabe mucho. Hay un gran desconocimiento de lo que es la parte anatómica, tanto por parte de mujeres como de hombres, de la parte de la anatomía femenina y masculina también, pero parece increíble, pero hay muchos pacientes que no saben cuántos orificios hay. Pues en el caso de la mujer, el orificio urinario, la vagina y el ano. Cuando le preguntas a los pacientes, hay muchísima gente que no sabe cuántos orificios tiene. ¿Esto qué dificulta? Pues a la hora del diagnóstico dificulta para el paciente el verbalizar cuál es su problema. El hecho de no poder señalar, pues como por ejemplo un codo, me duele el codo, lo veo, lo toco, pues si tengo un dolor en la uretra o tengo un dolor en la vejiga, al paciente le resulta muy difícil el poder trasladarle esa información al terapeuta o el sanitario que tiene delante. Esto sabemos que el dolor pélvico entonces puede representar un mayor desafío para el sistema nervioso, precisamente por esa coordinación tan compleja que se da dentro de la pelvis de la función sexual, motora y urinaria. Entonces, cabe pensar que precisamente por esa importancia social, biológica y psicológica
de esas funciones que se dan en la pelvis, el cerebro preste más atención ante cualquier amenaza que se pueda dar en esa área. Hablando un poquito de prevalencia, que son datos que van un poquito a la par de lo que se ha estado hablando a nivel global del dolor crónico, yo voy a hablar un poquito más en específico del dolor pélvico. Hay muy pocos estudios, realmente solo de la población española, hay uno de una compañera, Esther Díaz Medano, donde establece una prevalencia del 22,8%, es una prevalencia alta, teniendo en cuenta que a nivel mundial se estima entre un 2 y un 24, España estaría en una prevalencia bastante alta. Sí que es cierto que el dolor pélvico es una condición que afecta más a mujeres que a hombres, pero no podemos olvidar también a la parte masculina, porque sí que hay porcentajes bastante elevados de pacientes hombres con dolor pélvico. Estamos hablando en torno a un 12 un 15%. Y un dato que comentaba antes Federico, sí que es cierto que a raíz de la pandemia, yo eso lo he observado muchísimo, se han disparado bastante exponencialmente las consultas por dolor pélvico y sobre todo en hombres, a raíz del aislamiento social que hubo. Como dije antes, el problema a veces de tener datos o a la hora de realizar estudios, porque realmente el estudio de Esther está un poquito limitado a una población solo del sur de España, es decir, no es un estudio realmente que cogiera muestra a nivel de toda España. La dificultad de tener un número de gente que está afectada por este tipo de patología es que son patologías que el paciente no siempre consulta de primeras. Después, el sanitario que está delante de él no siempre es capaz de hacer un diagnóstico correcto. Hay dificultades en la terminología, como ya sabéis, del dolor pélvico a nivel de la pelvis, y el dolor pélvico crónico es a veces muy difícil el poner una etiqueta a lo que tienes delante. Entonces, todo eso dificulta el establecer datos, de saber realmente cuál es la prevalencia de esta patología, pero bueno, sabemos que es alta, lo cual nos incita a que tenemos que tomar acción en el tratamiento. Una de las cosas que es muy importante y que tiene especial relevancia en la pelvis es el tema del tabú. El tema de la pelvis y todo lo relacionado con la sexualidad es bastante difícil a veces que el paciente te nombre o te comente su problema. No es lo mismo, pues, por ejemplo, pues una persona que está en una oficina, se corta el dedo pues con una hoja, luego en el café o en la pausa va a comentar: ay, pues me he hecho daño, me acaba de cortar. Vale, eso es fácil, pero por ejemplo, si esta persona está sentada y le empieza a doler el pene, o de repente empieza con un dolor en el ano, pues normalmente no va a ir en el café y a comentar a su compañero: pues me duele el pene o me duele el ano. Entonces, hay un tabú detrás de esto muy muy grande, lo que está dificultando que los pacientes se traten. Y es lo que hablamos antes, cosas que son agudas o que se están iniciando al final se cronifican por todo el proceso, porque realmente son pacientes que tardan muchísimos años en realmente terminar, donde yo creo que es importante que terminen, que es con el fisioterapeuta. Yo cuando me viene a veces un paciente con un dolor pélvico complejo, que ya lleva muchos años de evolución, estamos hablando a veces de 6, 7, 8, 9, 10 años, es una barbaridad. ¿Qué es lo que pasa en la pelvis? Que los síntomas son muy complejos y en la mayoría de los casos están a la par de síntomas en los que está detrás una patología real. Por ejemplo, tú puedes tener a un paciente que te viene con un urocultivo negativo, sin embargo con síntomas que son iguales que una infección de orina, osporaquiuria, disuria, nicturia. Esto es muy complejo porque suelen ser pacientes que tienen muy interiorizado el tema de tengo una infección, tengo un daño en el tejido. Entonces hacerles ver que no tiene por qué ser así, reestructurarle todo ese pensamiento que al final indirectamente han sido los sanitarios los que se lo han inculcado, pues es bastante complejo. Por eso son pacientes que los tratamientos suelen ser bastante largos. Como ya sabemos, y tampoco me quiero dilatar en esto, que el dolor no está en los tejidos. Cuando le explicas esto al paciente, claro, se queda pensando que cuando le dices que entra en función el cerebro,
claro, se quedan pensando, entonces esto me lo estoy inventando. No, tampoco es que sea algo psicológico. Vamos a ver, sabemos de sobra que el dolor a día de hoy es una respuesta mediada por el cerebro y que depende de la percepción del paciente. De ahí la importancia de abordar los aspectos y los factores psicológicos y sociales que hablaba al principio. Tampoco nos podemos olvidar de la patología, y sí que es cierto que en la pelvis hay patología, y hay bastante patología. Como dije antes, convergen muchos sistemas, y sí que es cierto que hay veces que tenemos pacientes con dolores pélvicos persistentes que en ese momento en el que nosotros lo estamos viendo no tiene por qué haber una patología activa, un daño real, un daño en los tejidos, pero pudo haberlo antes o no. Como decía Federico, sí que es cierto, no todo es blanco o negro, es decir, no es ahora tengo una patología o no tengo una patología, o este paciente tiene o no tiene. No, porque seguramente en el transcurso de 10 años que lleva este paciente o 8, pues ha habido momentos que sí ha podido tener una patología y igual ahora pues no la tiene y está ante un dolor pues con otro tipo de características. Y es importante que lo sepamos. Entonces, en muchos casos sí que es cierto, como decía, que el dolor pélvico no puede ser explicado pues, por una patología. Y en este caso tenemos que recalcar los conceptos de que nocicepción no es igual a dolor y que en este caso, en el caso de la pelvis, la trascendencia social y personal del dolor pélvico es muy importante, porque como dije, no es lo mismo que una epicondilalgia o que un esguince de tobillo. Son pacientes realmente muy complejos. Y en la complejidad está esto que me parece que es una de las cosas, uno de los problemas más graves que existe. Yo estoy cansada de escuchar en la consulta pacientes que están obsesionados, que tienen la próstata inflamada, que tienen la vejiga inflamada, esto es crónico y es para siempre. Tengo un nervio atrapado, el nervio atrapado está muy presente a día de hoy. Tengo hipertonía del suelo pélvico, tengo los músculos tensos. Son pacientes que tienen esto muy estructurado, o sea, es muy difícil realmente hacer un abordaje para hacerles cambiar de paradigma en cuanto a por qué les duele. Y esto se sabe porque hay estudios que así lo confirman, que el uso por parte de los sanitarios y también por parte de los pacientes, de ellos mismos, el uso de un lenguaje negativo y alarmista lo que hace es aumentar esa amenaza del cerebro, con lo cual aumentando el dolor, la interpretación de dolor. ¿Cómo es el paciente con dolor pélvico crónico, dolor de tipo persistente? Pues suele ser un paciente que ha peregrinado por 20.000 especialistas, por 20.000 hospitales, que ha viajado incluso a veces fuera de España para obtener opiniones o respuestas en cuanto a su dolor. Normalmente son pacientes que relatan de forma muy caótica su problema. A mí siempre me gusta ir, bueno, son consultas que son muy largas, al final casi estoy una hora hablando con el paciente, donde intento siempre hacerme una línea del tiempo de todos los sucesos que me está contando para yo ir sacando esos factores, tanto los físicos como psicológicos, como sociales, emocionales, que yo puedo considerar que son más relevantes en el proceso, en el problema que me está narrando el paciente. Son pacientes que están expuestos a muchísimos tratamientos y la mayoría de ellos son dolorosos, invasivos, radiofrecuencia, infiltraciones. Hay pacientes que vienen y les han pinchado pues 20, 30, 40 veces, o sea, es excesivo. Estamos hablando de una zona que es muy sensible, que biológicamente tiene una implicación a nivel social, personal, importante. Entonces, todo esto, que es lo que produce que, como son tratamientos que fracasan, el paciente está desesperado, ve que su calidad de vida merma, que su parte social cada vez está más aislada, su parte psicológica más afectada, y le están dando promesas de tratamientos que aún encima duelen y que son desagradables, porque no es lo mismo que igual te infiltren en el codo, vuelvo al codo, que te pinchen en el ano, ¿vale? ¿Y cómo debería ser el profesional que está delante? Porque os he dicho un poquito cómo es el paciente y cómo tiene que ser el profesional. Pues la persona que atiende el dolor pélvico de tipo complejo debe saber escuchar.
también debe saber preguntar, porque precisamente por este tabú del que os he hablado antes, hay muchas cosas, muchos datos que el paciente no nos va a dar. Y tampoco tenemos que tener tabú nosotros en preguntar a veces sobre relaciones sexuales, sobre problemas urinarios, disfunción eréctil. No tiene que venir ese tabú tampoco por parte del profesional sanitario, porque si no hay muchos datos que se nos van a escapar. Tiene que ser empático. Esto, bueno, en general todo el mundo debería ser empático, pero más aún cuando estás delante con una persona, o sea, cuando tienes delante una persona que pues, lleva eso, 2, 3, 4 años o más con dolor y nadie le da una solución, porque vivir todos los días con dolor y bueno, en concreto a lo que me centro yo ahora es en un dolor pélvico, es bastante difícil. La persona tiene que estar actualizada, pues todo lo que han estado comentando antes, y trabajar en equipo de una forma real. No, en el papel la palabra multidisciplinar queda muy bonita, pero la realidad es que no estamos trabajando en equipo todo lo que deberíamos. Y si no sabes, pues no trates, no actúes. Vale, precisamente por esto de lo que voy a hablar ahora, y es que en el tema del dolor pélvico hay un aspecto que es muy importante y es real, que es la iatrogenia. Realmente con nuestras acciones a veces estamos haciendo más mal que bien, y esto al paciente le repercute, porque son pacientes que obtienen 20.000 explicaciones de su problema, lo que les genera más frustración, porque al final no saben, después de muchísimos años y muchísimas visitas, tú les preguntas y no saben lo que tienen. Se los explicas tú y aún salen de la consulta y siguen sin saber lo que tienen, entonces es bastante difícil hacer ese cambio en ellos. Y después, que ya no es que solo estén expuestos a tratamientos que son inefectivos, sino que en muchos casos los tratamientos empeoran el dolor, y aquí es una crítica también hacia la fisioterapia, porque en el campo en el que yo trabajo sí que es cierto que está habiendo una tendencia hacia, en ocasiones, un perfil de paciente de empeorar el dolor por hacer tratamientos que no estarían indicados. Esto que lleva a que el paciente entre pues, en un círculo de catastrofismo, miedo, ansiedad, dolor, con todo esto al final a limitar sus movimientos. Son pacientes que dejan de realizar actividad física, y son pacientes que están constantemente en hipervigilancia, prestando atención a cada cambio que ocurre en la pelvis. Pues imaginaros un paciente que tiene un síndrome de vejiga dolorosa, pues está pendiente del llenado y vaciado de su vejiga, de cada mililitro que entra en su vejiga durante todo el día, con la ansiedad y la frustración que puede llegar a producir eso. ¿Cuál sería nuestro papel? Pues el error sería el centrarnos únicamente en un diagnóstico basado en la etiología. Y pues todo lo que sabéis, ¿qué hacemos? Pues anamnesis, cuestionarios, etc., exploración clínica, pero a mayores lo que tenemos que incluir es una valoración de la parte psicosocial. Normalmente el paciente ya te va a ir narrando en la historia clínica pues, los problemas psicológicos o que pueden venir derivados o sociales del problema que tiene, y aún así, si el paciente no nos lo dice, pues preguntamos por el tema que os he comentado antes, que es bastante relevante, el tabú en el dolor pélvico. Y una cosa que es importante, la adherencia al tratamiento del paciente, que todos lo sabemos, y me hace gracia, no sé para qué vengo si no le voy a hacer mi caso. Sí que es cierto que estamos hablando de pacientes donde es muy importante los cambios de hábito de vida, cambios de estilo de vida. Entonces, si no le hacemos ver pues, en esa anamnesis, en esa entrevista al paciente, que realmente lo que le estamos contando, lo que le vamos a pedir, tiene que haber un compromiso, ahí es la parte activa del paciente, que el paciente tiene que pasar de ser pues, pasivo, me dan esta pastilla, me tomo esta pastilla, me pinchan esto, a un abordaje activo. Por tanto, cuando hacemos la evaluación, la anamnesis, sí que es cierto que a veces pueden aparecer ciertos aspectos psicológicos que pueden necesitar un abordaje más desde el punto de vista de la psicología, pues abusos sexuales o experiencias
desagradables en ese sentido, sí que tenemos que estar atentos para derivar, y aquí un trabajo multidisciplinar real derivando a psicología. En el diagnóstico, bueno, no me quiero extender mucho porque son conceptos que se han hablado antes, seguro. Tenemos que saber qué tipo de dolor tenemos delante, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor inflamatorio, si es un dolor neuropático o de tipo complejo. Diferenciar también entre el neuropático y el dolor disfuncional, de si realmente hay un daño detrás o no. En todos estos tipos de dolores puede haber mayor o menor sensibilización central, hiperalgesia, alodinia, ¿vale? Pero siempre tenemos que saber si existe o no una fuente detrás patológica de todo esto, y si no la hay, no se la nombramos al paciente, ¿vale? Porque al final, frente a ayudar, lo que va a hacer es agrandar esa obsesión que tienen con que les pasa algo en los tejidos, ¿vale? En cuanto a la exploración clínica, y esto sí me parecía relevante decirlo, porque el paciente con dolor pélvico es un tipo de paciente que, bueno, en el suelo pélvico normalmente en las exploraciones se suele hacer un tacto vaginal o rectal dependiendo del problema. En estos pacientes realmente hay que valorar beneficio-riesgo de qué información nos va a dar el hacerle un tacto vaginal o un tacto rectal, porque realmente frente a que nos pueda dar información podemos empeorar realmente el cuadro. Y yo me encuentro multitud de pacientes, sobre todo masculinos, hombres, que después de visitas en el urólogo con exploraciones con tactos rectales, voy a decir violentos, porque en la mayoría de los casos el paciente no se esperaba el tacto rectal, ni siquiera se lo dijeron, su dolor aumentó, o empezó con un dolor anal o un dolor perianal a raíz de la exploración. En cuanto al tratamiento de fisioterapia, ¿qué evidencia hay? Pues poca, realmente. Este es un estudio de una compañera australiana que forma parte de su tesis doctoral, en el que analizó las guías de práctica clínica sobre dolor pélvico, y en ella se estableció que, bueno, que hay muy pocas menciones a la fisioterapia, a las técnicas de fisioterapia. En las guías de endometriosis en ninguna se hace mención a los tratamientos de fisioterapia, cosa que es bastante alarmante. Lo que sí sabemos que funciona y es primera línea de tratamiento, la educación en el dolor y la actividad física, y en la pelvis igual, ¿vale? Bueno, ya se ha hablado, me lo voy a saltar un poco. ¿Qué hacemos nosotros en consulta? Pues aparte de la explicación que podemos dar al paciente, nos apoyamos de bibliografía, libros que puedan leer, vídeos que puedan ver, para que ayude al paciente al final ese aprendizaje de todo lo que le estamos diciendo en consulta, que lo aprenda y lo integre en casa. La actividad física, súper importante que al paciente le guste lo que le vamos a decir que haga, porque ¿de qué me sirve de que el yoga está de moda, o el pilates, o los hipopresivos, que están muy de moda para el suelo pélvico, si realmente al paciente no le gusta hacerlo y no lo va a hacer? Entonces aquí planificamos en consenso con el paciente pues una hoja de ruta de menor a mayor intensidad. Vamos poquito a poco al paciente exponiéndole a movimientos y a actividad sin dolor, ¿vale? Otros abordajes que hacemos, esta es una aplicación que está pendiente de que se pueda utilizar, que es la app Moedo, de una compañera de la Universidad de Málaga, donde se ha visto que los pacientes tienen la lateralidad alterada, y sí que se hace en otras regiones del cuerpo, pero en la región perineal era complejo, y Esther ha diseñado una aplicación para un poquito trabajar esos cambios que se producen en los pacientes con dolor pélvico. También se hacen ejercicios de visualización, donde el paciente se le pide pues, que visualice la pelvis en distintos movimientos que para él pueden ser dolorosos, ¿vale? Porque se ha visto que si el cerebro visualiza una imagen, un movimiento que es doloroso, podemos llegar a hacer un cambio en esas áreas cerebrales para que realmente ocurra después ese movimiento sin dolor. Y después la terapia con espejo, que se visualice la parte genital. Cuando hay una sensibilización, hacemos un trabajo de desensibilización con distintas texturas, pues,
desde algodón, texturas más suaves, más ásperas, ¿vale? Todo poco a poco para que el paciente vaya bajando ese estado de alarma sobre la zona perineal. Y ya para finalizar, me gustaría concluir que la mejor manera de no tratar el dolor pélvico crónico sería pues, abordándolo desde el momento que aparece. Pongo agudo, pero bueno, no tendría por qué ser siempre agudo. Y en muchos casos el dolor pélvico no puede ser explicado por una patología. Sabemos, y existe suficiente evidencia científica, de que la educación del paciente tiene que ser una forma de tratamiento y tiene que estar incluida dentro de nuestros tratamientos. Y después, por último, me gustaría hacer una crítica constructiva hacia la profesión y en concreto hacia el campo en el que me dedico yo, que es la fisioterapia en pelviperineología, y es que es necesario que actualicemos pues nuestros conocimientos en la fisiología del dolor para no caer realmente nosotros también en la iatrogenia y no perjudicar a estos pacientes. Bueno, me despido con una Cuenca es muy bonita, pero La Coruña también es muy bonita y la Torre de Hércules es patrimonio de la humanidad. Así que bueno, quería daros las gracias por vuestra atención.